México, Rusia y China. Ahorita vienen unos palancamientos eh, y Obrador, México está alineado con Rusia y China. Gran parte de su, yo les dije el año pasado, les dije este año iban a tener, bueno, que México económicamente iba a estar muy bien. Yo se los dije, se los vuelvo a decir, les dije lo de Venezuela y mire, ahí van. Venezuela es regular, ¿no? Ha mejorado la economía, yo ya se los dije, y hace poco subí la predicción. México va a estar bien económicamente, eso desde el año pasado se los vengo diciendo, desde las predicciones del año pasado, porque Rusia y China tienen base de operación ahí. ¿Qué pasa con Obrador? Entonces usted me va a decir, ay, pero ¿cómo así? Si yo lo vi muy juntico de amiguis con Trudeau y con Biden allá, y que amiguis, y que yo te ayudo, y que vamos a hacer, y que el asado, y que comámonos los tacos y el pozole y toda esa vaina. Órale, órale, venga manito, nos tomamos nuestras coronas, échale. Eso es política. Sí tienen acuerdos y acuerdos que le van a beneficiar muchos a México. México va a ser un dispensador de Estados Unidos y Canadá, pero también de China y de Rusia. O sea, él está jugando a la doble. Él es un tipo, esa estructura que están jugando, muy peligrosa, y en el futuro se va a destapar todo eso, le está sirviendo muchísimo a México. Entonces, quiere hacer esto, quiere hacerlo, venga, no sé qué, como Maduro cuando han estado hablando con Biden, y lo más seguro es que Biden empiece a comprarle petróleo, o ya le está comprando petróleo a Maduro, de que no, yo no quiero nada con Biden, no, yo, esos yanquis de pi, 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 bueno, no me voy a meter con ellos, no sé qué, pero ahí están sentados. Eso es la política, eso es la política. Y también están con los chinos y con los rusos, están vendidos, están empeñados hasta el cogote allá con Maduro eh, y los chinos. Banco de México se puso optimista sobre el comportamiento de la economía de este año. ¿Por lo que pasó? ¿Por los candidatos? ¿Por qué? No, ellos son autónomos, ellos. ¿Por qué están optimistas? Buenas noches. Buenas noches, Ciro, ¿cómo estás? Hoy presentan su informe trimestral y dicen que la economía mexicana crecerá, según sus estimaciones, el 3% durante este año. Y si todo va muy bien, que podría ser hasta el 3.5%. Coinciden por primera vez en muchísimo tiempo con la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda dice que vamos a crecer por lo menos 3%, y que si todo va muy bien, dice el subsecretario Llorio, agosto, que llegaremos al 4%. Sonríe. No, sí, ya ganamos. No, sonríe, es una buena noticia. No, es buena noticia, sin duda es buena noticia, sin duda es muy buena noticia. La economía está tomando velocidad. Y no voy a... porque ya está tomando velocidad. Está tomando velocidad. ¿Por qué nos quedamos ahí en que la economía está tomando velocidad? Y ahí nos quedamos. Ahí... Son empleos, es recuperación. Qué bueno. Ayer hablábamos, por ejemplo... Luego dicen que no damos buenas noticias y demás. No, esta es una muy buena noticia. Es una buena noticia porque además ya todos los que analizan van a aumentar sus estimaciones del crecimiento de la economía mexicana. Hasta tú. ¡Hasta yo! Insisto, bueno, que Banco de México pase del 2.3 al 3% es muchísimo en un trimestre, ¿eh? Se ve bien la economía, ¿por qué no lo dejamos ahí? ¿Qué tal, Iván Arias? ¿Cómo estás? Director de Estudios Económicos de Citibanamex. Qué gusto en saludarte. Hola, David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Oye, querido Iván, hoy hay como muy buenas noticias en materia de crecimiento económico. Sí, de acuerdo. Pues temprano INEGI publicó los datos de sus estimaciones basadas con muchos datos que ellos recopilan para el IGAE de mayo y de junio. Se esperan un crecimiento de 0.4% mensual en mayo, un 0.2%, perdón, para junio. Es una desaceleración respecto a abril, pero efectivamente esto implicaría un buen dato para el PIB del segundo trimestre. Nosotros lo estimamos un poquito abajo. Estimamos para mayo 0.2, para junio 0.1,
pero la verdad es que todo apunta a que el crecimiento económico en el segundo trimestre se mostró todavía bastante fuerte. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues también dimos una revisión a la estimación de crecimiento del PIB para este año en nuestra encuesta Citibanamex. Ya iba a llegar ahí. Perdón. Pero sí un número sorprendente, ¿no? O sea, 4% que más le alcanzó al gobierno para decir que la economía va a crecer como 5%, que ahí ya es donde llegaremos a la encuesta, pero sí sorprendente, ¿no? Esta estimación, que hay que dejarlo claro, las estimaciones que hace el INEGI no tienen nunca o no han tenido nunca cariz político, sino uno técnico. No, de acuerdo. Yo creo que sí, pues sí, son totalmente estimaciones basadas en las estadísticas, totalmente técnicas y sin ningún sesgo en ningún momento. Y efectivamente, ¿no? Pues sí, en general lo que hemos visto a lo largo del año ha sido un crecimiento más fuerte de lo que se estimaba, sobre todo por el consumo, pero también incluso la inversión ha dado algunas sorpresas a lo largo del primer semestre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revisó que en el segundo trimestre la economía creció 0.8% de forma trimestral, ligeramente menor a su estimación oportuna de 0.9%, mientras que de forma anual no se hicieron revisiones al 3.6%. Lo anterior muestra que la economía irá 7 trimestres consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, pronosticó que para este año el PIB del país crecerá más de 3%, esto gracias a la estabilidad, inversión y crecimiento. Es de señalar que recientemente el Fondo Monetario Nacional subió también su pronóstico de 1.8 a 2.6%, esto por la recuperación en el sector de servicios. De acuerdo con el INEGI, la economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% en el segundo trimestre del 2023, comparado con el registrado de enero a marzo, con lo que el Producto Interno Bruto del país acumula 9 trimestres a la alza. Respecto al periodo de abril a junio, el PIB registró un crecimiento de 3.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Las actividades terciarias responsables del comercio y los servicios lideraron el avance económico con un crecimiento de 1% respecto a los primeros 3 meses del año y 4.1% más que lo registrado en el segundo trimestre del 2022. Exactamente. Señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Paco, mucho gusto de saludarte en esta tarde. Varios temas. Bueno, luego de que ayer finalmente el INEGI dio a conocer el PIB, que aquí lo comentamos, 3.6% de crecimiento en el primer semestre del año, lo cual pues plantea que la economía mexicana pues va a crecer a lo menos 3%. Hoy escribí porque pues por ser consecuente, que tenía razón el subsecretario Gabriel Llorio, porque yo la verdad me ubico en el campo escéptico a finales del año pasado, cuando decía en los criterios de política económica que se presentaron el 6 de septiembre del año pasado, y decía la economía mexicana va a crecer 3%, mientras que el consenso, por ejemplo, si revisamos la encuesta de Citibanamex en esos días, decía 1.4%, o sea, la mitad. Y en octubre, Bloomberg, por ejemplo, mencionaba que había un 100% de posibilidad de que Estados Unidos cayera en una recesión en 2023. Entonces yo decía, pues va a ser muy poco probable que sea 3%. ¿Y qué crees? Pues que va a ser 3%. Tenía razón el subsecretario y hay que decirlo porque finalmente, pues digo, en las consideraciones cuando formulas el paquete económico hay consideraciones obviamente políticas, pero sí que, pues digamos, todo tiene que estar respaldado con cierto grado de números y los números le dan la razón. Entonces, hoy, y viene al caso con lo que te quiero comentar, el Banco de México actualiza su proyección de crecimiento también, obvio, la ubica en 2023 en un rango que va del 2.5 al 3.5%, lo que implica un crecimiento puntual de 3% en el escenario central del Banco de México. Para el próximo año, anteriormente lo tenía en 2.3% el Banco de México. Entonces, ¿qué ocurrió con la economía? Dos cosas. Uno, sí que hay una sorpresa en el sector de la construcción que hay que estudiar porque se disparó un poco. Representa menos del 6% ya, más bien poquito más de 6% con la nueva base de comparación que estableció el INEGI ayer. Pero no obstante ello, de todos modos, pues ayuda. Obviamente las manufacturas, el hecho de que Estados Unidos no haya entrado en recesión te beneficia en un montón de ámbitos. Obvio, la manufactura de exportación, obvio, la actividad turística, obvio, a su vez, pues como efectos secundarios,
pues los servicios y también, sin duda, el incremento al salario mínimo ayuda a la demanda agregada y eso también es un factor a considerar cuando vemos por qué el PIB de México se ha comportado así. Y sobre todo creo que vale la pena estudiarlo más allá de las filias y las fobias, porque a mí mi primera reflexión es, pues tendremos que estar creciendo 5%. Sí. ¿No? O sea, fácilmente lo podríamos estar logrando porque las condiciones están extraordinarias para nuestro país. Pero bueno, también, entonces el Banco de México piensa, o proyecta más bien, pues no es que lo piense, que la economía el próximo año va a crecer 2.1%. Todo el mundo está anticipando que en esta última parte del 2023 se va a desacelerar Estados Unidos porque el Fed, ya lo dijo Jerome Powell, todavía podría subir más la tasa de referencia, pero claramente hay ciertas correlaciones que han dejado de funcionar como funcionaban, entonces yo creo que hay que esperar y ver, justamente para proyectar cómo nos va a ir el siguiente año. Lo cierto es que obvio, y ahí sí pues un hecho inevitable, las decisiones de inversión se detienen un poco. Hace poco. La economía mexicana creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2023 gracias a la estabilidad del consumo privado en el país. A esto se añaden los beneficios de las exportaciones hacia Estados Unidos. El PIB de México creció un 3,6%, superando la previsión del 3,3%. A todo esto, el peso mexicano registra su mejor nivel frente al dólar en 8 años, pero no todo son ventajas, pues una moneda fuerte encarece las exportaciones y resta poder adquisitivo a las remesas de las que son dependientes tantas familias vulnerables. El peso mexicano está en su mejor nivel desde 2015, algo positivo porque se abaratan los costos para los importadores mexicanos y una moneda fuerte siempre genera certidumbre y confianza. Pero quienes reciben dólares están perdiendo poder adquisitivo. Es lo que le sucede a Marta Pablo, su hijo le envía dinero desde Estados Unidos. Pues me manda un poquito más ahora de la cantidad que él me enviaba. Tiene que pues mandarme un poco más para que pueda ser la cantidad acorde, ¿no? Entonces yo siento que también él trabaja más. Debido a la apreciación del peso mexicano, los ciudadanos reciben menos dinero por los dólares que llegan como remesas al país. Y son fundamentales para la economía mexicana. En 2021 el ingreso de remesas representó un 4% del Producto Interno Bruto del país. Es la principal fuente de ingreso en los hogares más pobres, como ha destacado en varias ocasiones el presidente López Obrador. Esto nos ayuda mucho, porque, repito, esto va a la gente más necesitada, va abajo a 10 millones de familias mexicanas. El peso mexicano se ha ido apreciando por un mayor flujo de dólares, gracias a las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera y también por las altas tasas de interés que atraen a los inversores. Y mientras en México se habla de superpeso, el peso mexicano está en sus niveles más altos desde el 2015. Solo este año se ha apreciado en torno al 16%. Ana Nieto, ¿qué hay tras la fortaleza del peso mexicano? Pues Paco, el peso mexicano es una de las divisas de mejor evolución de los mercados emergentes y los analistas creen que puede mantener el apelativo de súper durante algún tiempo. El motivo, por un lado, son las altas tasas de interés del 11,25% para rebajar una inflación que en junio fue del 5,06%. Esto es algo que confiere atractivo a la divisa y el Banco Central de México, hay que recordar que empezó a subir tasas de interés antes que la Reserva Federal. Por otro lado, México se está beneficiando de los vientos de cambio de la globalización y de la distancia que está poniendo Estados Unidos con China. La inversión extranjera en México creció en el primer trimestre del año un 48% y se espera que esta sea una tendencia debido a la política del nearshoring, es decir, una globalización con proveedores cercanos que Estados Unidos está favoreciendo. México está cimentando su posición como primer socio comercial de Estados Unidos, que sigue teniendo una economía que crece. Esta situación de fuerte inversión extranjera va a dejar al Banco Central posiblemente con una posición de cautela, así lo estiman los analistas, y posiblemente tarde en rebajar las tasas de interés como ya lo están haciendo Chile y Brasil, algo que incluso puede reforzar todavía más el valor del peso. Pero esto también, Ana, tiene consecuencias duras para una parte importante de la economía del país, las remesas. ¿Cuáles son los datos? Pues los mexicanos que viven en el extranjero están mandando cada vez más dinero a su país y así lo reflejan las estadísticas del Banco Central.
que estos días han verificado un aumento del 9,9% de las remesas hasta llegar a una cantidad que es de 30.238 millones de dólares entre enero y junio. La remesa promedio es de 388 dólares, 2 más que el año pasado. Pero el problema es que este dinero no llega tan lejos como en el pasado para muchas familias, precisamente por el cambio desfavorable con el dólar. En Estados Unidos viven casi 12 millones de mexicanos documentados e indocumentados que en estos momentos tienen que trabajar más o arreglárselas con menos aquí en Estados Unidos para mantener los ingresos de sus familias. 388 dólares este mes son 6.700 pesos y hace un año eran 7.900. Gracias, Ana, por estos datos desde Nueva York. Gracias.